Instrumentos de medición. Como primer instrumento de mediciones tenemos el calibrador, calibrador de Vernier o de modelo de Mauser o pie de rey. El calibrador es un instrumento de precisión usado para medir pequeñas longitudes, centésimas de milímetros, de diámetros externos, internos y profundidad, en tan solo una sola operación. Fue inventado en el año de 1631 por Pierre Vernier para interpretar con mayor aproximación las fracciones decimales de longitudes o ángulos, gracias a sus subdivisiones lineales o fracciones de arco. El principio de Vernier puede aplicarse para aumentar la aproximación y consta de una escala principal y una de Vernier. El calibrador de Vernier de modelo de Mauser o pie de rey tiene capacidad para tomar medidas internas, externas y profundidades. Este es el instrumento de medición llamado pie de rey o calibrador. En sus partes tenemos, como podemos ver en el número 1, tenemos las mordazas para medir exteriores. Como número 2 tenemos las orejas para medir interiores. Número 3, pie de rey, medidas de profundidad. Como número 4, escala principal dividida en centímetros y milímetros. En numeral 5 tenemos la escala en pulgadas. 6, nonio para lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido. Como 7 tenemos nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que éste esté dividido. Como número 8 tenemos botón de freno. Esta imagen es nos muestra el instrumento para poder medir dimensiones, las cuales son exteriores. Y en la siguiente imagen nos está demostrando cómo podemos medir en dimensiones interiores. Y al igual que en esta imagen también podemos observar la medida de profundidad. Las siguientes longitudes de calibradores se usan ampliamente en el sistema métrico, como 150 milímetros, 200 milímetros. En el sistema inglés lo tenemos como 6 pulgadas, 8 pulgadas y 12 pulgadas. El método correcto de manejar el calibrador: ajustar correctamente el objeto que se está midiendo, colocar el objeto sobre el banco y medirlo. Tenemos que sostener el calibrador con ambas manos, poner el dedo pulgar sobre el botón y empujar las quijadas del nonio contra el objeto que vayamos a medir. Aquí podemos ver la forma incorrecta del cual no debemos medirlo, ya que al momento de medirlo tenemos que sujetar perfectamente el instrumento y la parte que vayamos a medir. Aquí tenemos la forma correcta de medir el objeto. Objeto colocado en el extremo de las quijadas de un Vernier. Aquí tenemos lo que es la medición interna y la medición la cual es la profundidad. Para medir la profundidad debemos de ponerlo firme y recto, ya que si lo ponemos de una manera incorrecta nos daría unos valores inexactos. Bueno, en este instrumento podemos mover lo que es el nonio a cualquier parte de aquí de la regla y podemos calcular su lectura, como se podría realizar en este caso. Podemos medir aquí en este tramo, el cual nos da 8,50, pero ¿cómo sabemos que es 8,50? Bueno, como
Estamos en milímetros, contamos 1, 2, cada espacio vale 1 milímetro. Hasta aquí vale 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros. Ok, a partir de ahí en el nonio tenemos que observar una línea que conste con la regla, que estén iguales, y ahí podemos observar el cual es el 5. Como tenemos una resolución de 0,5, entonces decimos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, hasta llegar al 50, porque tenemos aquí una línea que es igual a la de que coincide con el de la regla. Entonces nos daría 8,50. Aquí tenemos las partes del micrómetro. Tenemos aquí lo que es el marco o cuerpo del instrumento. Tenemos la superficie de medición fija y móvil. Esta es la fija y esta es la móvil. Esta también tiene el nombre de husillo o micrómetro. El seguro, la línea de lectura principal, el nonio, la magnitud graduada. Tenemos la escala graduada, el tambor accionador y la perilla del trinquete o tambor accionador de la carraca. La lectura de este instrumento, como paso número 1 tenemos debemos leer la escala número 1 sobre la línea de revolución en la escala de 56 milímetros. Como paso número 2 tenemos que ver si el extremo del mango está sobre la marca de 0,5 milímetros, y si es así, agregamos los 0,5 milímetros, y si está debajo de la línea, entonces no lo agregamos, y aquí tenemos un ejemplo. Como paso número 3 tenemos la toma de lectura de la escala sobre el mango, la cual coincide con la línea de revolución de la escala 0,47 milímetros. Aquí tenemos un simulador del micrómetro. Como podemos observar, aquí tenemos lo que es aquí podemos moverlo, lo cual tenemos en milímetros. Pongamos una lectura cualquiera y lo vamos a resolver. Como aquí tenemos 5 milímetros, 6 milímetros y 7 milímetros. Entonces, como la línea del manguito no aparece, entonces nos da a entender que solo da un giro. Entonces aquí tenemos una medición de 7 con 9 milímetros. Aquí, como podemos observar el resultado, vamos a otra medición cualquiera más acá que sobrepase ahí. Ahora tenemos una lectura la cual es de 13. Como vemos que pasa del manguito, entonces nos da a entender que ya sobrepasan los 45 milímetros. Entonces nos da una lectura de 13 una lectura de 13,69 milímetros. Vamos ahora a hacer otro. Aquí. Entonces esta nos da una lectura de 5, 6, 7, 8. 8 con 10 milímetros. El goniómetro. El goniómetro es un instrumento de medida de ángulos con aproximaciones inferiores a 1 grado. La aproximación de los nonios es de 5 aproximadamente. Uno de los más sencillos está constituido por un semicírculo graduado transportador y un brazo móvil que tiene un índice señalador del ángulo. El brazo móvil puede girar al tener como eje el centro del semicírculo. Están construidos de acero inoxidable, como podemos observar. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos observar que ahora giró hacia el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos el cero, el cual nos separa todas las divisiones.
del círculo, como giró a la izquierda. Entonces pasó los 35, pero vemos aquí que no pasa de esta línea, entonces se quedó en 35. Y aquí en la línea roja nos marca lo que es serían los 50, entonces nos quedarían los 35,55. Vamos a otro ejemplo. Aquí podemos observar el cero y vemos que giró hacia la izquierda. Entonces vemos que pasó ya los 85, pasó a los 86. Y aquí nos marca una escala de, como es aquí una resolución de 0,5, entonces nos da 5 y 10. Entonces aquí teníamos, en el círculo teníamos el valor de 86. Y nos queda el 86,10. Entonces esa sería la lectura del goniómetro.